Bienvenido a Líderes Visionarios, el podcast de los que ven más allá y saben que están aquí para transformar el mundo. Sabes que tienes el poder de crear el futuro, pero a veces te cuesta conectar con el presente. Aquí hablamos de liderazgo como autogobierno, de visión como certeza y de cómo dar pasos firmes para manifestar esos sueños que a veces te quitan el sueño. Porque no estás solo, somos muchos los líderes visionarios que queremos hacer realidad lo que imaginamos. Empecemos. Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé a qué hora vayan a escucharnos el día de hoy, pero me encanta saludarlas, Monse, Eva, para este tercer encuentro, este tercer episodio de nuestro podcast Líderes Visionarios. Muy contentas porque siempre tratamos de charlar un poquito antes de empezar y así como para calentar motores y ya arrancar con todo. Y, y bueno, el día de hoy queremos, podría decir que seguir un poco la línea del podcast anterior, ¿no? Que hablábamos de cómo construir un equipo y lo que significa un equipo de trabajo. Hay mucho más que aportar sobre eso. Y creo que nos viene muy bien, o por lo menos debo decir que me viene bien porque yo estoy en esa etapa de delegar en un equipo. Este año en Decides nos propusimos ese objetivo de construir un equipo, un nuevo equipo, porque, bueno, hay nuevos servicios, hay cosas nuevas que brindar a los clientes y se necesitaba este equipo, entonces hemos estado en eso. Y pues he estado viviendo ese proceso de delegar y cómo ha sido tener que trabajar en eso, ¿no? Entonces, bueno, vamos a platicar sobre eso. Que una vez que decidimos soltar algún aspecto que hemos manejado por mucho tiempo, que ha sido mi caso, ¿no? Yo he estado muy metida en la operación, en el servicio, en atender a los clientes. Y es tan cómodo ya para mí eso, que bueno, me resulta sencillo y demás, pero ahorita estoy en esa transición de delegar y que sea el equipo quien lo lleve a cabo y ha sido toda una experiencia. Entonces, pues no sé quién quiera empezar hablando de esto. Bueno, yo nada más estoy muy contenta por estar un episodio más aquí con ustedes dos y también con todas las personas que nos escuchan en este momento. Y también creo que empezaría yo con una felicitación a ti, Jade, y a Eva, porque también el hecho de que tú, Jade, has tenido esta iniciativa y esta también necesidad de delegar, pues creo que nosotras, principalmente como equipo directivo de Decires, eh, hemos podido acompañarte a hacer eso paso a paso. Entonces creo que bueno, no creo, lo hemos estado haciendo muy bien y también hemos aprendido mucho, entonces quiero empezar con eso y con una pues felicitación y celebración con nosotras tres porque este equipo directivo surgió de manera genuina y natural y creo que nos ha ayudado mucho a desarrollarnos más profesionalmente, pero también a descubrir cosas que a lo mejor ya habíamos visto de manera personal y de manera interna, pero realmente a verlo de frente y a integrarlo en nuestro proceso en la vida, ¿no? Porque creo que el desarrollo profesional o los resultados que tenemos en el mundo laboral es un reflejo de cómo estamos de manera interna. Y creo que en esto que vamos a contar el día de hoy acerca del proceso de delegar, de cómo la manera de relacionarnos tanto con nosotros mismos como personas como con los demás, impacta mucho nuestro liderazgo y también en la construcción del equipo. Entonces, pues la celebración y el festejo y la felicitación a nosotras tres, incluyéndome. Y pues, Eva, si quieres darle con todo de una vez. Con todo, no. Yo, gracias por la felicitación, pero sinceramente me siento como un niño en pañales, ¿no? Ya comentamos en el anterior podcast que yo para mí esto de hacer equipo era una cosa nueva, ¿no? Lo estoy viviendo como una cosa muy natural porque estoy muy a gusto, ¿no? Porque desde fuera he tenido la oportunidad de ver muchas cosas, pero al final es todo nuevo, ¿no? Y yo lo que me estoy dando cuenta, debe de ser que vosotras lo hacéis muy bien, porque si no, no estaría tan a gusto, tan contenta y lo llevaría de una manera tan natural.
Eh, porque estoy cayendo en la cuenta de que esto es nuevo para todos, ¿no? Porque Jade también está construyendo equipo. eh, Desde fuera todas hemos hecho muchas cosas que a lo mejor antes no nos habíamos aplicado a nosotras mismas Ujú. y sin embargo parece que lo estamos haciendo de manera natural, cuando en realidad cada paso que damos tenemos que ser conscientes de qué impacto tiene en la otra persona de todo lo que estamos haciendo, ¿no? Sí. Es como meterse en una nueva piel y creérsela para que lo que estás haciendo tenga un impacto en las personas con las que colaboras, ¿no? Y resulte creíble y no una cosa como una tarea forzada o algo que estamos obligados a hacer, ¿no? Es como que hay que ampliar la zona de confort, que de esto también hablábamos la sesión anterior, ampliar la zona de confort e ir sintiéndonos como cada día un poquito más cómodas, ¿no? Pero sin perder de vista el impacto que tiene en el resto del equipo. No sé cómo lo vivís vosotras. Sí, sí, y ahora que te escuchaba, estaba pensando en esto de, cuando hablas de ampliar la zona de confort, en esto de, o por lo menos así lo he vivido yo, de desfamiliarizarme de lo que estoy familiarizada para familiarizarme con algo nuevo. Porque lo comentábamos un poquito antes de empezar, que a mí me estaba pasando, como he estado más familiarizada con relacionarme con los clientes, ¿no? Mi relación como mucho más constante con los clientes, entonces yo seguía viendo a los clientes, o sea, ya como que por un lado estábamos hablando de un equipo y de un delegar ciertas tareas, de un nuevo proceso, pero yo seguía pensando en el cliente y me caché así, o sea, me caché en el mismo lugar, en el mismo vínculo, en la misma zona de confort, digamos, y entonces me ayudó muchísimo poderme dar cuenta de eso, porque entonces dije, no, o sea, es que yo ya no necesito estar viendo al cliente, mi foco tiene que estar en el equipo. Y eso empezó a cambiar las cosas, porque entonces yo pude ver al equipo y entonces pude ver lo que el equipo estaba necesitando de mí, que ese es mi nuevo rol cuando hablamos de contar con un equipo. Y quizá haya personas que me conozcan porque Decides ya tiene varios años y digan, pero si siempre ha habido un equipo, ¿no? O sea, porque yo nunca he trabajado sola, pero la verdad es que es la primera vez, confieso, ¿no? Y yo creo que se tiene que notar, digo yo, es la primera vez que realmente estoy construyendo un equipo conscientemente, ¿no? Que creo que esa es la diferencia, porque lo platicábamos el episodio anterior. Para mí antes tener un equipo era un grupo de personas a las que se les asignan tareas, se coordinan las tareas se hacen, podemos tener una buena relación, pero no necesariamente hay un equipo ahí, ni tampoco tú estás jugando el rol de líder en el equipo, ¿no? A lo mejor estás coordinando tareas, etcétera. Entonces, Eva, comentabas hace rato este concepto de coaching que es tan controversial, pero que creo que entendido en su esencia es muy importante justo en estos procesos Sí, de para hecho a dar mí esa me diferencia, ese cambio, ¿no? En el rol. Sí, de hecho a mí me pasó al revés, ahorita que te escuchaba, y creo que lo hemos ido haciendo consciente en la medida en que nos vamos compartiendo, nos vamos sincerando nosotras tres, porque tú decías, es que yo estaba con el foco en el cliente y entonces como que me olvidé un poquito de mirar al equipo y entonces yo en mi experiencia, sobre todo en este proceso que tú has delegado más cosas en el equipo, pues me pasó a la inversa. Yo estaba como tan concentrada en el equipo que me cuesta o me está costando ver un poquito más hacia afuera, hacia los clientes y creo que agradezco mucho que nos complementemos porque si no, no sé dónde estaríamos nosotras tres ahorita y dónde estaría Desires porque creo que esta diferencia y estas diferentes perspectivas es lo que ayuda a que nada se quede fuera del radar. Entonces te escuchaba y yo decía, claro, pues es que tú como fundadora de Decires, como directora y demás, pues tu foco y como líder visionaria también tu foco está en el futuro, en cumplir la visión,
también en que los clientes estén ahí siempre y eso debe de permanecer en el tiempo, ¿no? Y creo que también el foco hacia el equipo, a mí bien, yo sé de dónde viene esa atención al equipo y es como la manera de conectar con las personas y como digo, los comunicólogos le llamamos como el chismecito, ¿no? Es como, ay, pero oye, ¿y de dónde vienes? ¿Y qué necesitas? O qué quieres hacer? O sea, como mucha la parte como humana en ese sentido, pero recordemos que, o sea, las dos se complementan, ¿no? Como la parte estratégica y la parte súper técnica y la parte humana. Entonces creo que este proceso de delegar también tiene que ver con desarrollarnos en ambas partes, ¿no? Porque las dos son complementarias e igual de importantes. Y también el hecho de concentrarme en el equipo o de poner foco en el equipo, para mí me hace sentir mucho más cómoda y mucho más familiarizada, como tú decías, porque tiene que ver con el detrás de cámaras, con el detrás de bambalinas. O sea, yo siempre me he sentido súper cómoda en aquí atrásito, ustedes allá adelante, ¿no? Yo aquí lo que necesiten, en la parte creativa, el proceso creativo que no se vea. Obviamente también tiene sus temas como cualquier persona y cualquier persona mortal, de miedo a exponerse, de miedo al fracaso, de miedo como al juicio y todos estos temas que seguramente hemos escuchado anteriormente, pero el hecho de acercarme poco a poco a estar en mayor contacto con los clientes, a ponerme un poquito enfrente, me ha servido mucho también como no tan solo a entender la importancia que tiene cada uno de los roles que nosotras estamos ejerciendo, sino también la importancia de no quedarse en la zona que ya conocemos, sino como decía Eva, expandir nuestra zona de comodidad, ¿no? Nuestra zona de confort. Porque sí, en efecto, cuando uno quiere sentirse más cómoda o más cómodo, pues tiene que hacer ciertas cosas que probablemente no son tan sencillas de hacer porque pues nos cuesta el cambio. Creo que es algo bien curioso porque las personas o los seres humanos nos cuesta mucho cambiar, pero es que a eso venimos, ¿no? Compartía yo hace unos días que no somos estatuas, o sea, venimos a transformarnos y la ventaja de ser, bueno, porque las estatuas están hechas de metal, ¿no? De acero. Entonces, el acero cuando lo fundes y cuando lo sometes a temperaturas súper calientes, pues se derrite, pero no deja de ser acero, no deja de ser metal. Lo que pasa es que tiene la capacidad de moldearse y de transformarse, pero al final a eso venimos, a transformarnos, a cambiar, y nuestra esencia siempre va a permanecer. Lo que no va a permanecer es la forma en que hagamos las cosas, porque probablemente nuestra identidad vaya cambiando. Y creo que en este proceso que tú compartes, Jade, de delegar, pues ha sido un reto, tanto personal como profesionalmente, pero lo hemos hecho como de manera muy intuitiva, pero también muy consciente de decir, ok, creo que esto lo estoy haciendo desde otro lugar y tengo que Ujú. cambiar la perspectiva para entonces que mi manera de hacerlo también se proyecte en el equipo, porque creo que eso es súper, súper importante y súper natural, que como Sí. un líder se relacione, el equipo también lo va a hacer. Es como un reflejo y creo que hablábamos un poquito de esto, de que funcionamos como espejos en los dos episodios anteriores. Ahí está el secreto, ¿no? Que claro, salir de la zona de confort nunca es cómodo. Y para poder crecer hay que delegar. Y delegar no solo es transmitir tareas, Esta tarea. sino, claro, no es solo eso. Delegar es transmitir, no solo traspasar tareas. Y transmitir implica que tú tienes que tener un estado en el que cuando vayas a delegar, no delegues la tarea, sino el estado emocional o el ánimo o la manera de hacer las cosas para que se hagan de una manera que sea más productiva, que sea divertida, si puede ser, que sea Transmitir la cultura, más ¿no, Eva? Transmitir la exacto. cultura. Ujú. Exacto. Entonces, claro, si tú estás creciendo, estás saliendo de tu zona de confort, estás haciendo cosas nuevas y a la vez tienes que mantener
tu vista en la visión. Tienes que saber transmitirla a tu equipo. Tienes que mantener tu estado de ánimo y saber transmitirlo a ellos para que ellos, todas esas cosas que tienen que hacer para salir de su zona de confort, la hagan desde la confianza y no desde la obligación. Todo eso es un arte que no es nada fácil, ¿eh? Es como, yo cada vez que pienso en un líder que se esfuerza en hacer las cosas bien y que es consciente, porque después están los líderes que creen que crecer es traspasar tareas y delegar es traspasar tareas, ¿no? Pero si eres un poquito consciente de qué implica el crecer, es muy complicado, hay que estar en muchos sitios a la vez y a veces no se puede estar en todas Ujú, partes a la vez, ujú, ¿no? ujú. Entonces eso, para el que está abajo, para el resto del equipo, no me gusta utilizar el término está abajo, ¿no? Pero al final es transmitir, hay una estructura en la que se intercambian roles y, eh, es muy complicado que si tú no estás bien se pueda crecer de una manera orgánica y con fuerza, ¿no? Sí, eso como si no eres consciente de justo del lugar desde el que estás y lo que decías, Monse, de cómo te estás, del vínculo, porque, o sea, creo que es clave el vínculo, porque como decía, para mí era como, me di cuenta que seguía alimentando el vínculo con el cliente y además mi intención, ¿no? Como esas dos cosas de, sigo relacionándome con el cliente, sigo viendo al cliente, sigo con mi foco en el cliente y además la intención no es la correcta, porque la correcta es, si lo que quiero es delegar, si lo que quiero es construir un equipo, entonces mi intención tendría que ser esa, ¿no? Y entonces cuando yo me preguntaba, a ver, ¿y esto para qué lo estoy haciendo? La respuesta nunca era para construir al equipo, era para que no nos salga mal el evento, para que ya esté listo el programa, para que todo funcione bien, para que, ¿no? O sea, muy enfocada en la experiencia que le vamos a dar al cliente y que todo esté bien. Dije, no, ese ya no es mi rol, ¿no? Ese ya no es mi rol. Entonces, creo que pudiera ser que alguien se identifique con eso, porque es como, simplemente es ponerle conciencia a si sigues desde el mismo lugar o ya no, si ya te moviste del lugar, porque necesitamos movernos del lugar. Y es este cambio de perspectiva, cambio energético, emocional, etcétera, que te ayuda a estar en el lugar adecuado y con la intención adecuada, ¿no? Y porque entonces vas a ayudarle al equipo a que sea el equipo o a quien le corresponda mirar al cliente, porque tampoco se trata de que ya nadie mire al cliente, es como, ya no lo miro yo y ahora quién lo va a mirar. Ah, no, pues el equipo tampoco está viendo al cliente, pues no, ¿verdad? Entonces, incluso ahora que comento esto, para mí es clave la relación, construir la relación, lo platicábamos el otro día, no Monse, hablando del cliente, se trata de construir una relación con el cliente, con el equipo, entre nosotros, ¿no? Y justo también reflexionaba acerca de esto del apego, ¿no? Que se habla mucho del apego, los tipos de apego. Entonces, necesitamos construir entre nosotros un apego seguro, ¿no? Lo que se llama apego seguro, que nadie se sienta abandonado, que nadie se sienta no visto, sino que construyamos esta nueva coordinación o este proceso, de manera que todos siempre nos sintamos conectados. Eso que comentabas hace rato de la conexión, es fundamental, ¿no? Y a lo mejor nosotras no usamos muchos términos técnicos o empresariales, pero obviamente aquí estamos hablando de procesos de trabajo, ¿no? Estamos hablando de delegar, estamos hablando de coachear, ¿no? Esos términos que sabemos que son buenas prácticas. A lo mejor se nos hace más fácil explicarlo en términos humanos, pero nos referimos a eso. Y ahí está el reto, creo, alinear lo humano, alinear lo estratégico, pero también alinear el proceso, pero también alinear la estrategia que vamos a utilizar en la parte comercial, en la parte de marketing. O sea, es un trabajo que no es de la noche a la mañana, que no nada más es humano, que también está la parte técnica y la parte que a lo mejor muchos consideran como súper densa, súper pesada, súper aburrida, pero que justo está en este equilibrio y en como en esta complementación, porque al final creo que es eso, o sea, no tienes que perder de vista al equipo, pero tampoco tienes que perder de vista al cliente. Y creo que eso también es el mayor reto, porque
¿cómo le haces, ¿no? ¿Cómo le haces para tener así como bien alineado todas estas cosas? Pues con práctica, ¿no? Y de poco a poco. Creo que también hablamos muchos, Procesos y con tecnología, es un todo todo. forma parte, ajá, todo forma parte y todo es una pieza del rompecabezas que si no está esa pieza, pues el rompecabezas no está completo y entonces ahí se va a notar, incluso el cliente lo percibe, como decía Eva, ¿no? Ser líderes no nada más es delegar y no nada más es pasar las tareas, sino también transmitir, pero también transmitir desde un lugar honesto, sincero, genuino y auténtico, porque si no, eso también se va a transmitir y se va a notar y entonces ahí el cliente también lo va a percibir, ¿no? Porque todo eso se refleja, o sea, lo que es afuera es adentro, lo que se va a reflejar afuera es resultado de lo que adentro el equipo está construyendo, está poniendo sobre la mesa y todo esto, ¿no? Entonces creo que también hablamos de procesos muy empresarialmente, pero también qué proceso interno tengo que seguir yo como líder, yo como persona, yo como responsable, yo como gerente, etcétera, para que entonces pueda ir poco a poco alineándome a lo que la empresa y también mi persona necesita desarrollar para que entonces haya esta armonía de dos cosas, ¿no? Sí, Fíjate, totalmente. yo estoy contigo, Monse, en que los procesos son muy importantes. Bueno, lo comentaba Jade también. Los procesos, si están claros y están probados, son como las matemáticas. 1 más 1 son 2 y si funciona todo sincronizado, facilita mucho la Sí, tarea, ¿no? sí, Pero después nos podemos encontrar, como decía Jade, en quién piensa en el cliente, ¿no? Si tú al cliente le mantienes los procesos, sabe qué es lo que puede esperar de cada punto del servicio y sabe con quién tiene que hablar, pero le cambias la persona con la que tiene que hablar, pero esa nueva persona le transmite lo mismo que la persona con la que tenía confianza antes, se puede crecer. El claro. problema viene muchas veces cuando el cliente está acostumbrado a tratar con un gerente en concreto o con un directivo en concreto y no hay manera de que consienta el poder vincularse con otra persona que no sea esa. Y entonces eso impide que las empresas crezcan, ¿no? Porque es como tener al líder, no sé si Jade a ti te ha ocurrido alguna vez, de decir, es que sí, me gustaría poder crecer, me gustaría poder ocuparme de otras cosas, me gustaría poder establecer una estrategia, marcar una estrategia, avanzar hacia mi visión, pero es que me absorben los clientes porque no quieren hablar con otra persona que no sea yo, ¿no? Entonces, claro, eso es mucho más fácil si esa persona se le informa, por supuestísimo, que a partir de ahora hay otra persona que se va a encargar de lo mismo que te encargabas tú, que es una persona de absoluta confianza y si cuando en este primer contacto el cliente ya percibe la misma energía, ya le transmite la misma confianza, ya es mucho más fácil, ¿no? Y Sí. eso tiene que ocurrir entre el equipo y con el cliente, a nivel interno y a nivel externo. Es que se coachea al equipo, pero también se tiene que coachear al cliente, ¿no? Sí, Es- sí, sí. Pero fíjate que a mí lo que me ha pasado es justo el lugar desde el que hacía todo esto, ¿no? Y me refiero a lo que hemos venido diciendo, que en mi caso era como, yo creo que mi perfil ha sido como mucho de staff, como persona de staff, o sea, como muy hábil trabajando sola, coordinando cosas, proyectos, ¿no? O sea, como que si yo hubiera trabajado en una empresa y no por mi cuenta, para otra empresa, creo que yo hubiera funcionado muy bien en un rol de staff, porque ese era mi perfil natural, de trabajar sola, resultados individuales, ¿no? Entonces, nada que ver, trabajo en equipo, liderazgo, nada que ver, ¿no? Entonces, es ese cambio de perspectiva el que se necesita para poder construir un equipo y empezar a ejercer el rol de líder.
tener ese cambio de perspectiva. Lo que tú decías al principio, ¿no? Es que para mí es nuevo trabajar en equipo, ¿no? Entonces, cuando tenemos este perfil más individual, pues te tienes que dar cuenta de eso, darte cuenta que estás en ese rol, que estás jugando solo, o sea, como lo que se dice mucho, por ejemplo, del fútbol, ¿no? Es como, o sea, que somos muy buenos trabajando, perdón, en deportes individuales, pero cuando ya se trata de trabajar en equipo nos cuesta porque seguimos trabajando solos a pesar de que tenemos un equipo. Entonces es eso, es esa conciencia de reconocer desde dónde estoy jugando y porque además tiene que ver con tu historia y cuando reconoces eso es como, ah, ya entendí por qué yo aprendí a jugar sola, ah, no, bueno, pero a ver, pero quiero tener una empresa, sí, ah, pero quiero crecer, sí, ah, pero entonces ya eso no me funciona, ¿no? Entonces creo que ha tenido que ver más con eso, con darme cuenta de la necesidad de cambiar eso y Sí, y que ahí va, ¿no? Porque no es como que ya, pero ahí va. sí. Creo que eso es lo importante, como ir viendo el progreso, porque como hemos mencionado, al hablar de proceso estamos siendo conscientes que no es de un día para otro, que no es de la noche a la mañana, que incluso puede tomar varios meses o varios años, ¿no? Llegar hasta ese punto y que el hecho de llegar no significa que así se mantenga, al contrario, ya llegamos, entonces, ¿qué hacemos para sostenerlo? Porque en mi experiencia personal, lo difícil no es empezar, ni lo difícil es hacer las cosas, sino sostenerlas y mantenerlas. Mm, Y creo que al principio comentábamos, ¿no? El hecho de lograr llegar a algún lugar es como evaluar desde qué lugar lo estás haciendo de manera constante, ¿no? Porque ujú. eso puede cambiar el rumbo o el resultado de ese proceso, de ese proyecto o lo que sea que estás haciendo. Y ahorita que estabas hablando del trabajar sola, creo que, bueno, no sé, Eva, ya contarás, pero es algo característico al menos por ejemplo en Desires y que yo he ido también dándome cuenta que Desires funciona como un imán de talento para las personas que quieren encontrar eso, que quieren encontrar un equipo, que quieren encontrar una conexión genuina. Entonces, a mí me encanta porque creo que la oportunidad que tenemos es nuestra mayor fortaleza y las personas con las que hemos colaborado a través del tiempo han sido personas como que han trabajado solas por mucho tiempo y creo que ven en decir es eso y es interesante porque tú decías, Jade, no es que el cliente nos dice, bueno, pero siempre han trabajado en equipo, entonces me encanta porque a pesar de que a través del tiempo hemos tenido varios colaboradores, varios partners, varios socios que han trabajado solos o solas durante mucho tiempo, llegan a decir eso y es como, me siento en confianza, siento conexión y esto me gusta. Entonces, eso tiene que ver mucho con lo que decía Eva, se transmite, a pesar de que a lo mejor estás en aprendizaje, porque yo soy fiel creyente que no necesitas saberlo todo y tener todas las respuestas como para que eso se pueda comunicar y transmitir, porque eso al mismo tiempo puede ser una limitante en tu crecimiento y en tu exposición al mundo, hablando de personas o como de empresas. Es bien interesante y bien curioso cómo las personas, hablando del equipo, que llegan a Desires, encuentran en Desires un espacio para poder hacerlo. Y eso nos ayuda mucho porque entonces hay una disposición y hay un compromiso y una entrega de poder hacerlo, ¿no? Y te escuchaba y la verdad es que me di cuenta de eso, de que es que en Desires recibimos a estas personas que tienen esa tal vez necesidad de conectar con personas y por eso, Sabes que creo que también es, Monse, necesidad de crecer y el vínculo es la clave para crecer. O sea, el colaborar con otras personas, el ujú, espejearte con otras personas. Entonces yo creo que eso es lo que ayuda o lo que atrae, ¿no? Esa necesidad de crecer y sí. definitivamente solo no creces, creces cuando colaboras. Así es. Mm. Yo me he dado cuenta de eso, que muchas personas, sobre todo cuando emprenden o empiezan un negocio, pues aprenden de todo y trabajan solas, ¿no? Es como yo hago la factura, yo hago esto, yo hago las compras, yo atiendo al cliente, yo hago el contenido, yo todo, pero
después de un tiempo no se dan cuenta que eso los está justo limitando o les está impidiendo crecer. Entonces, hay una frase muy conocida que no recuerdo de quién es, pero dicen, si quieres llegar rápido, Si quieres llegar rápido, no, no es exacta, ¿eh? Pero si quieres llegar rápido, ve solo y si quieres llegar más lejos, hazlo acompañado. exacto, y creo que esa es una frase, o sea, que por algo está ahí todo el tiempo porque es cierta, o sea, es muy, muy cierta. También quisiera como retomar un poquito acerca del proceso que comentaba Eva, porque nos ha tocado muchas veces, tanto con clientes como en experiencia interna de decires, que tenemos procesos y muchas veces como que anteponemos el proceso a la persona y creo que eso también puede jugar un poquito en contra en lo que decía Jade, ¿no? Como en este vínculo. ¿Por qué? Porque el hecho de tener un proceso no quiere decir que se haga de principio a fin, que no se tenga cierta flexibilidad o adaptabilidad, que el proceso sea flexible. No sé si me estoy entendiendo o Sí, a explicando. veces hay que cuestionarlo porque a veces cambian cosas, cambian las Ujú. personas involucradas en el proceso y cuando cambian los factores hay que replantearse si los procesos son los adecuados y están optimizados, ¿no? Yo volviendo a lo que decíais las dos antes, Monse decía que Desires es como un imán para personas que quieren trabajar en equipo, ¿no? O A lo que mejor han no lo trabajado. saben, a lo mejor no lo A lo saben. mejor sí, porque como no lo habían conocido antes, no lo habían visto, Exacto. no tenían esa experiencia, ¿vale? Y habéis comentado también que nos hacemos de espejos y tú, Jade, has dicho que esa manera de funcionar que tenemos de ir solos tiene que ver con nuestra historia, ¿no? Y Sí, es cierto, o sea, es muy difícil cambiar hábitos y si miramos hacia atrás y nos planteamos desde cuándo estamos haciendo las cosas de manera independiente y desde cuándo estamos tirando solos, miras hacia atrás y tienes una historia de vida en la que en tus relaciones de amistad ha sido siempre el que ha montado las barbacoas, ha organizado, se ha encargado de llamar a la gente, o sea, empiezas, rebobinas y dices, si es una historia que se está repitiendo diferentes roles de tu vida diaria, ¿no? Y entonces nos vamos encajando y el que ha sido toda la vida organizador se junta con el que se ha dejado organizar, ¿no? Y así nos atraemos. Y claro, si hemos estado interpretando un rol toda la vida, eso. imaginaros lo difícil que es llegar montar una empresa y querer crecer y abandonar ese rol, cuando Sí, es algo que tienes es tu integradísimo y identidad, forma es parte de tu tuyo. identidad, Sí, sí, ¿no? Entonces exacto. hay que ir, echar la vista atrás para poder deshacer la madeja y comprender qué es lo que te aportaba esa identidad para poder reinterpretar esa identidad y convertirla en algo diferente que te pueda aportar algo diferente y te ayude a crecer. Porque quien cree que puede llegar más lejos solo, como ha llegado donde ha llegado solo, es muy difícil que si no tiene un motivo de peso, encuentre la motivación para hacerlo de manera diferente, ¿no? Es como Como, con el que como me he la apañado yo salud. sola, La cuando me salud es un vinculo. motivo de peso, la salud es un motivo de peso y lo hemos visto, ¿no? Que es un motivador muy grande Sí. cuando nos empezamos a enfermar, cuando el estrés nos juega malas pasadas, porque hemos visto que definitivamente eso mueve, pero es clave, creo yo, el vínculo, porque lo que muchas veces nos dificulta movernos de ese rol es la desconfianza. ¿Por qué? Porque confiamos en lo que conocemos, con lo que estamos familiarizados, pero cuando implica hacer otra cosa, nos vienen esos miedos, ¿no? Porque entonces no confío. Y vas a confiar en la medida en que esa relación se cultive, ese vínculo se construya, uno a uno y en equipo y así como un ir tejiendo, ¿no? Ajá. Ir tejiendo e ir soltando el control también. Sí, Porque cuando nos acostumbramos a que las cosas se hacen de determinada manera y salen como uno espera,
es muy difícil soltar el control y permitir que otro lo haga de manera diferente Sí, y no saber cómo va a totalmente, resultar ni qué respuesta va a tener en el totalmente. entorno, con el cliente. Sí, pero fíjate que justo y me pasó nos pasó, ¿verdad, Monse, a nosotras esa parte? Y Sí. por eso el otro día le digo, Monse, hablemos de los principios de atención al cliente, ¿no? Hablemos de eso, porque dije, no, o sea, estaba yo empezando a caer en Monse, en irla microgerenciando, como dicen, ¿no? Así de, Monse, es que en este correo no sé qué, oye, pero es que la llamada del cliente, oye, ¿no? Entonces, pues no. Entonces dije, a ver, no es la manera. Y esto que decías tú de transmitir le llamamos transmitir la cultura, ¿no? Transmitir la manera, ¿no? Pero todo esto, los valores, el propósito, los principios. Entonces, pues hablemos de eso. Y yo estoy segura, y lo he empezado a ver, Mons, es como cuando uno comprende eso, ¿no? Cuando lo vas comprendiendo, cuando lo asocias con tu propia vida, entonces ya no hace falta que alguien esté ahí, ¿no? Contigo y hay más posibilidad de lo que decía Seba de, oye, pues el proceso puede cambiar, lo importante es que se cuide esa esencia y el resultado que se espera. Pero el proceso, y es cuando decimos que la persona se adueñe del proceso. ¿Cómo Ujú. hacemos que se adueñe del proceso? Así, transmitiéndole esa parte de la cultura y sí de los resultados que se esperan y obviamente tiene que haber herramientas, la persona tiene que tener una cierta competencia técnica y todo el show, pero transmitir eso es lo que importa para que la persona tome sus propias decisiones, tenga su propio criterio, se sienta más segura. De hecho, hace ratito que estabas hablando como de la confianza, o sea, de que tiene que ver con esto, con confiar. Muchas personas y también muchos líderes, creo que también luego nos vamos a los extremos, ¿no? Es como, ok, yo no tengo confianza en delegar, a lo mejor por mi historia de vida y por ciertas experiencias, pero también puede pasar a la inversa, ¿no? Es como, no, yo confío plenamente en ti y entonces ahí hay como cierta invitación a marcar ciertas pautas y ciertos límites, porque siempre se trata de buscar el punto medio, el equilibrio, la armonía. Entonces, a lo mejor si nos escuchan ciertos líderes donde les cuesta delegar, también puede existir la otra parte, ¿no? Donde confían tan plenamente en las personas que se pueden topar con experiencias contrarias a la que esperan, ¿no? Una invitación a tomar conciencia de desde qué lugar lo estoy haciendo y qué resultados me está ocasionando esta manera de relacionarme, porque ahí, teniendo en cuenta eso, creo que es más claro dónde podemos ajustar los hábitos y también cómo podemos ir transformando nuestra identidad, como decía Eva. Que al final de lo que se trata es de modular, ¿no? Uno tiene que saber en qué punto Eso. está, cuál es su perfil y qué es lo que le está impidiendo avanzar y evolucionar y crecer. No son, no, esto sí que no son matemáticas. Uno tiene que ser muy consciente de Sí, dónde está, de dónde quiere llegar y qué es lo que le impide avanzar. Teniendo eso claro, lo que pasa que eso es muy difícil que uno mismo se lo vea, ¿no? A sí. veces es necesario, a veces no siempre, es necesario escuchar a tus colaboradores y bueno, también estamos Claro. nosotras, ¿no? Para aportar también una visión un poquito más amplia. Porque lo que suele ocurrir es que el colaborador está metido dentro de su historia, su proceso, dentro de su vínculo y a veces es difícil empatizar y darse cuenta de lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces ahí es donde llegamos nosotras, nos lo cuentan y tenemos la capacidad de ver, ¿no? Con una mirada más amplia, amorosa siempre, sin juicio, para ver qué es lo que hay que equilibrar para que ese crecimiento de todos los implicados se pueda dar. Sí, y es que aquí juegan las polaridades, ¿no? Porque entre más controlador has sido y cuando te das cuenta que, como me decía hace poquito un cliente, ¿no? Ya me di cuenta que yo soy el que ocasiona todo el caos en mi empresa, o ya me di cuenta que esto no es lo que me funciona, o es lo que me enferma, o ta, ta, ta.
Y entonces te vas al otro lado, a la otra cara de la moneda, y entonces ahora lo que decía Monse, ¡fum! Suelto todo. Ah, ya, descansé. Pero ese no es el punto, ¿no? O sea, eso es lo que nos llega a pasar. Entre más controlador estoy siendo y cuando me doy cuenta de eso, más ganas tengo de soltarlo completamente y entonces, y sin embargo sigo en el mismo lugar y como lo solté completamente y no fue un proceso, entonces lo que va a empezar a ocurrir es que mis peores miedos se van a cumplir, ¿no? O sea que eso va a ser un caos y lo voy a tener que volver a agarrar todo completito. Muy importante esta conciencia desde qué lugar estoy empezando o llevando ese proceso y también las buenas prácticas, ¿no? Es como analizar las tareas de la persona, o sea, observar su competencia, ¿no? Como toda esa parte también. No solo que nos gusta más centrarnos en lo humano, pero todo es importante. La cosa es que no para cuando te das cuenta, porque me ha tocado ver a personas que lo saben, o sea, saben sus comportamientos, identifican de dónde vienen, saben que tienen que transformarlo, pero la cosa no es nada más verlos y darse cuenta y tomar conciencia. O sea, el trabajo no para ahí. Y también porque en mi experiencia personal lo he vivido. O sea, ya sé lo que tengo que hacer, pero no puedo aterrizarlo, no puedo llevarlo a cabo. O si lo intento, siempre hay algo que me regresa al mismo lugar. Y entonces ahí está el verdadero trabajo de encontrar diferentes prácticas, herramientas, de rodearte también de personas que a lo mejor ya transitaron ese camino y que te impulsen a lograr esos pasitos y armar ese proceso interno, individual, personal que a ti te funcione. Y para saber qué te funciona, pues tienes que explorar en el catálogo y en las miles de opciones que hay, habidas y por haber, para entonces detectar e identificar qué herramientas te funcionan y no casarte con la herramienta, porque eso a la larga también puede ser una limitante, ¿no? Es como, ya encontré esta herramienta, ya encontré esta otra, y entonces la sigo al pie de la letra, pero resulta que ya no, hay un término que se llama tooling, Mr. Tooling, le llaman a las personas que son así amantes de las herramientas y a cada rato están Ah, probando ok. aplicaciones, están viendo qué herramienta nueva hay para gestionar esto, qué herramienta, entonces se vuelve en ir explorando y explorando y explorando, pero se quedan en lo mismo porque no aterrizan nada ni experimentan por un periodo largo de tiempo, entonces se quedan en las mismas, ¿no? Entonces no seas un Mr. Tooling y crea tu propia herramienta, ¿no? A veces lo que ayuda es tener tres o cuatro herramientas que te ayudan y que te abren la perspectiva, que te Total, invitan a cambiar, pero entonces ir como haciendo un cóctel, ¿no? De todas estas herramientas para crear la propia. Y eso también ayuda mucho, sí, ¿no? Sobre todo total. para las personas que somos Mm, creativas o multipotenciales, que necesitamos de dos, tres cositas para no sentir que estamos encasilladas en o rutina. limitándonos Ujú. en rutina. Entonces Sí, también eso es importante, que también puede ser tema para otro episodio, ¿no? Estas sí. herramientas o prácticas para tomar conciencia y tomar acción, porque eso es lo Sí. importante, el tomar acción también. Y bueno, les compartimos sobre esto porque en Decires nos gusta mucho el trabajo de construir equipos y que va de la mano del fortalecer el liderazgo y son pues los principales temas en los que acompañamos a las empresas, así que aprovechamos aquí el spot para recordarles eso y que si se sienten identificados con esto que estamos compartiendo, pues se pongan en contacto porque además lo disfrutamos mucho, nos encanta, ¿no? Y por eso nos definimos como un equipo que acompaña a otros equipos, porque tenemos nuestra propia experiencia de irnos construyendo como equipo y eso nos fortalece mucho a la hora de acompañar a nuestros clientes. Bueno, se ha dicho algo muy importante y es no quedarse con la herramienta que le ha funcionado a otro. Y en eso yo creo que Desires tiene un elemento diferenciador y es que no tiene metodologías únicas, estancas para todos los clientes. En Desires siempre escuchamos al cliente, siempre analizamos su casuística y en función de en qué punto de su evolución está, se diseña una herramienta que le sirva al cliente, ¿no? Sí que hay 4 puntos, ¿no? Nosotras trabajamos mucho
con el propósito de la empresa. El propósito de la empresa es como la esencia de la empresa y yo creo que eso es imprescindible. Es lo mismo que cuando uno va a hacer terapia, tiene que ser consciente de que su esencia es su identidad y no tiene que perderla, ¿no? Y esto es lo que respetamos nosotros siempre, pero siempre diseñamos unas herramientas de intervención adecuadas y adaptadas a cada cliente, a cada caso. Sí, fíjense que justo eso no se los he platicado todavía, pero platicaba con un espero pronto cliente. Me comentaba eso, que ellos han tenido mucho la experiencia de probar una metodología, otra metodología, otra metodología, otra metodología, y que cuando las están implementando, son muy creativos, y entonces le quito, le pongo, le hago no sé qué, no sé cuánto, pero como que quizá han estado pensando que necesitan encontrar la metodología, ¿no? Y como que sienten que no han encontrado la metodología que les resuelva todo lo que requieren. Y justo platicaba con esta persona de que quizá lo que necesitan es lo que tú decías, ¿sabes qué? O sea, hazte tu propia metodología, confía en esa metodología, no porque exista otra que sea como la super metodología es la idónea para ti, y permítete y reconcíliate, ¿no? Con esa esencia tuya de hacer algo tuyo, de apropiártelo, ¿no? Porque a veces pasa eso, que hay cualidades en nosotros y por eso nos parece crucial empezar siempre por el propósito y que la empresa aprenda a reconocer su propia esencia y la respete, porque a veces hay aspectos en la esencia de una empresa que podrían ser no tan buena práctica o podrían considerarse como algo no tan de deber ser, y entonces las hacemos a un lado porque es que no deberíamos ser así. Es que no deberíamos, no sé, ser un poco o ser demasiado flexibles en esto o en aquello, ¿no? Y a lo mejor es una cualidad, pues mejor dale forma, mejor estructura de manera flexible esa parte y reconócela como tuya y siéntete orgulloso además de eso, ¿no? Entonces creo que en las empresas a veces nos falta eso y terminamos siendo todas queremos hacer evaluación fulanita de tal, el estudio de no sé qué de cada año, el quién sabe qué, quién sabe cuánto, ¿no? Y claro, hay muchas buenas prácticas que de hecho nosotros también les ayudamos a hacer, ¿verdad? O sea, que son buenas prácticas, pero no ponerlas por encima de nuestra esencia y de nuestros objetivos y de lo que nos hace bien como empresa. Algo que diferencia mucho a una empresa y a una cultura, por lo tanto a las personas de esa empresa, es qué vamos a hacer diferente, o sea, qué vamos a innovar, cómo vamos a ser creativos para no seguir haciendo lo que todo el mundo hace, porque Y cierta auténticos, ¿no? y O sea, como auténticos. esa, desde la autenticidad, desde Así quién. es, sí, porque si no se vuelve como algo repetitivo que están replicando todas las empresas y entonces uno como cliente va a buscar empresas y dices, no, es que todas me dicen lo mismo, es que todas me ofrecen lo mismo, yo necesito algo diferente. Y entonces, como el cliente busca algo diferente, pues va a conectar con la empresa que le ofrezca algo diferente, ¿no? Entonces también es una invitación como a ser consciente que tanto de las prácticas, de los procesos, de las herramientas que tienes en la cultura empresarial están alineadas con ese propósito y con esa esencia, Sí, porque sí. eso también es ¿Para qué muy lo clave, haces? ¿No? el Ujú. para qué lo haces y desde qué lugar lo haces. Y Sí, para sí, ir sí. cerrando este episodio, queremos compartirle algo a los que nos están escuchando, porque justo en este proceso de construir equipo, hemos diseñado estrategias y procesos de manera interna para justo diferenciarnos del resto de las consultorías y de las empresas dedicadas a desarrollo humano. Y para dar contexto un poquito acerca de el cierre que voy a hacerles, sobre todo aquí a Eva y a Jade, es que en este proceso nosotros decidimos poner unas reglas para resguardar los valores, porque los valores son bien importantes para ser fiel al propósito y a la esencia de la empresa. Entonces, en Decires hemos diseñado unas reglas. Entonces, nuestra regla principal para resguardar nuestros valores es siempre hacerse preguntas. Y bueno, para las personas que nos están escuchando y pues que no hemos compartido a lo mejor nuestros valores de manera formal, pues es momento de hacerlo. Y nosotros tenemos 5 valores principales, que es el entusiasmo,
siempre hacer las cosas que, oye, que también nos reta, porque muchas veces Ay, estamos ya así como, sé, imagínate. estamos así como, ay, no, qué pena. De hecho, les confieso algo, hago una breve pausa y un breve paréntesis, porque antes de empezar el episodio, siempre así como que yo las invito, ¿no? A ver, ¿quién va a dar la bienvenida? ¿Quién va a empezar? Y Jade lleva, no, no, es que tú lo haces súper bien, dale, dale, no, 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 pero no se trata también de, ustedes también hay que... Ya nos eh, exhibiste, Monse. Síguele, síguele. no, pero se trata también de ir desarrollando ciertas habilidades y de expandir la zona de confort, como hemos Siguiente valor, mencionado en siguiente este valor. episodio. Siguiente valor. Bueno, el segundo valor es la resiliencia y creo que es algo bien característico de Desires porque ya casi, de hecho, Ni me digas. les anunciamos que este año vamos a cumplir 25 años. Entonces, imagínense cuántas cosas han pasado en 25 años que hemos sido bien resilientes en Desires. El tercero, que es acompañamiento, ¿no? Como pues este acompañar y este sentir o transmitir la confianza tanto a los integrantes del equipo como a los clientes, y es algo que es parte de nuestra esencia, ¿no? Como consultoría. El cuarto valor es la creatividad y el último es la congruencia. La congruencia, que también es algo bien retador porque siempre tenemos que tomar conciencia para tratar de ser lo más congruentes posibles, tanto con los clientes como con el equipo, como con nosotros mismos como personas. ¿Cómo hicimos las reglas para resguardar estos 5 valores de decires? Pues hacernos preguntas. Entonces, yo les quiero preguntar aquí a Jade y a Eva. Y también a las personas que nos escuchan, si toman este ejercicio como suyo, también la van a responder y bueno, también nos pueden compartir la respuesta en los comentarios de este episodio aquí en Spotify. ¿Cómo lo podemos hacer más divertido? O sea, esa es una pregunta que resguarda el valor del entusiasmo. Entonces, ustedes en los últimos días, a lo mejor si hay algo que puedan compartir o que esta pregunta les invita, ¿cómo hacer más divertido este proceso de delegar y de coachar al equipo? Tómense su tiempo, no hay prisa. Hay una parte en la que yo me divierto, pero no es tan divertida, en realidad, pero trato de verla así. Y es que yo les he compartido que cuando hay algo que yo, o sea, siento que es mi conciencia la que me habla, cuando hay algo en lo que me estoy desalineando en esto que es muy importante para nosotros en este momento, ¿no? En la madrugada me despierto. O sea, yo normalmente duermo bien, ¿no? Pero cuando hay algo, y de verdad, o sea, ya lo sé, yo me despierto y digo, ay, ¿qué hay? A ver, quiero saber qué es, ¿no? Entonces me levanto y pues en ese momento lo proceso porque no quiero que sea siempre así, ¿no? Bueno, ya aquí estoy confesando cosas muy personales, pero me funciona, o sea, yo ya sé que es porque hay algo, ¿no? Y entonces lo indago, lo encuentro y lo aplico y me funciona. Entonces, eso estrictamente no es muy divertido, pero cuando me pasa, ya hasta me río porque digo, a ver, ya, cuéntenme, a ver. Y cuando digo cuéntenme, le hablo a mi conciencia, ¿no? Para que me diga en qué me desalineé. A mí me encanta y resulta divertido, ¿no? Nunca se sabe qué es lo que puede salir cuando nos reunimos el equipo y lluvia de ideas y puede salir cualquier barbaridad. O sea, se escucha todo, pero a veces de una cosa que parece disparatada sale otra que parece medio coherente y de ahí empiezas a tirar del hilito, ¿no? Sí. Pero todo vale, o sea, sin juicio, cuando se reúne el equipo, todo vale. Se puede decir cualquier cosa, a disparatada que sea, pero es que eso es lo que abre la mente, ¿no? Los disparates a veces hacen que te salgas del contexto y empieces a ver las cosas desde otro punto de vista. Y eso puede resultar divertido, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos delegar? ¿Cómo podemos cambiar este proceso? Venga, va. A mí Ahora, lo que pero me... tengo otra, me resultó muy Dale. divertido ahora que, y que es algo que estamos así manifestando para que suceda más, de viajar en equipo, o sea, como esta parte que nos tocó hace poco de acompañar a un cliente fuera de Veracruz. Y entonces, hacer este viaje, ya saben, el viaje en coche, el coche lleno, todos ahí, como yendo para acompañar a este cliente, pero la energía que se genera ahí
o sea, como en estos típicos viajes de cuando vas de campamento, así lo sentí, ¿no? Que de hecho, ¿se acuerdan que le decíamos a este cliente? Esta actividad es así como ir a un campamento, invítalos así a las personas, ¿no? Y entonces, así lo sentí yo también, que nosotros íbamos a un campamento, entonces íbamos, nomás nos faltaba empezar a cantar de dos elefantes se columpiaban, ¿no? O sea, íbamos con esa energía y eso es muy divertido, o por lo menos yo me la paso muy bien. Mm. Y estamos en fase creativa, ¿eh? Menos mal que era una pregunta de examen. A mí se me ocurre otra que nosotras también la ponemos en práctica y nos gusta. Tú has dicho viajar en equipo y nosotros a veces viajamos en el tiempo y nos imaginamos que estamos en otra situación, en otra fase. ¿Eh? Sí, ya Ah, nos estamos eso exhibiendo. nos sube el ánimo, nos vemos Ya sé, en otra ya sé. dimensión, en otra situación. Multidimensional, viaje Después multidimensional. aterrizamos, ¿no? Y el aterrizaje es un poco más duro, pero mientras viajamos en el tiempo es divertido. Sí, Totalmente, totalmente. Y afortunadamente, también hay otros miembros más en el equipo, ya se los iremos presentando. Hemos dicho que aquí seguimos siendo tres en este podcast porque queremos como que ir por partes, pero ya se los iremos presentando, personas en el equipo que hacen la otra parte, ¿no? De aterrizar, lo que tú decías, Eva, ¿no? Aquí expandimos, abrimos, nos permitimos todo y luego tiene que venir el proceso de elegir, concretar, decidir, accionar, ¿no? Planear, ¿no? Todo esto. Y por eso somos un equipo, porque hay personas que tienen ese talento más desarrollado y nos facilitan las cosas. Es un todo, como venimos diciendo desde el principio. sí. Bueno, ya nada más para cerrar y no quedarme fuera de la pregunta, creo que a mí lo que más me divierte es hacer esto que les hice ahorita, ¿no? Como sacar esas preguntas así como inesperadas que hacen que se abra una puerta que a lo mejor llevaba tiempo cerrada o que no se había abierto y eso como que te saca del automático y es algo que también me permito hacer en Decires, ¿no? En nuestras reuniones siempre soy como la que, no sé, hace cosas como fuera de la rutina. Y también aquí ya me tienen un apodo de manera interna que soy la que siempre hace ese tipo de cosas y la que remueve ciertas Pepe cosas. Grillo es el apodo. Ese es el apodo, Pepe Grillo. Bueno, sí, No lo Pepe querías Grillo. decir, ¿eh, Monse? No, no lo quería decir, pero es momento de, oye, este podcast en lugar de nombrarle construcción de equipo Confesiones. o como sea, va a ser confesiones y exhibiciones de decires. Pero bueno, al final creo que también es bonito compartir ciertas cosas porque seguramente las personas que nos están escuchando hacen este tipo de cosas, pero siempre hay como el juicio de, ay, no, ¿qué van a decir de nosotros si nosotros somos de empresariales y profesionales? Y no, lo profesional no se pelea con lo entusiasta y con lo divertido. Entonces, pues bueno, este episodio es una muestra de eso. Muchas gracias por escucharnos hasta el día de hoy. Les deseamos un día, una noche o una tarde excelente y nos vemos en el próximo episodio de Líderes Visionarios.